Annyeonghaseyo, me llamo Peyoma Carla María Hernández Alarcón. Bueno, hoy me tocó presentar los municipios de Corea del Sur, los municipios, todo el mapa de Corea y también la bandera de Corea. A continuación, se dirá todos los nombres y los lugares más conocidos que hay en Corea del Sur. Introducción. Corea del Sur es un país situado en el este de Asia. La bandera de Corea del Sur se llama Teohiki. Es de color blanco y lleva en su centro el Yan y el Yin. El Yan, símbolo rojo, significa el calor y el Yin simboliza azul, representa la oscuridad y el frío. Los símbolos que rodean el Yin Yang son 4 de los Taewoks, que simboliza cielo, agua, fuego y tierra. El fondo significa paz. Vuelvo a repetir. Esto tiene su significado, sus 4 partes. Como se le había mencionado, de la bandera de Corea. Y este es el mapa de Corea del Sur. Y bueno, vamos a hablar los estados o las provincias de Corea del Sur. Son 11 provincias de Corea del Sur y 12 capitales de Corea del Sur. Se mencionará los 11 provincias. Aquí están las provincias de Corea del Sur. Primero, se llama Cheonggi-do. Segundo, Hamon-do. Tercero, Chungcheong-do. Luego sigue Chungcheong-gu-do, Cheongsa-bu-do, Cholla-bu-do, Cheongsan-nap-do, Cholla-nam-do, Busan, Jeju-do, Ulsan. Y los 12 capitales se mencionarán. El primero es Chungcheon, Seúl, Incheon, Suwon, Chonchun, Gyeongsang, Chonchu, Daegu, Hamchu, Guam, Changwon, Jeju. Todo esto lo que mencioné, aquí están. Hablemos de estadísticas. La estadística es un apoyo importante en el manejo y análisis de grandes volúmenes de información, por ejemplo, la población de un país y diversos datos específicos como edad, sexo, escolaridad y vivienda, entre otras. En el 2021, Corea del Sur registró que tenía una población del 51.74 millones de habitantes. Corea del Sur es una península entre el mar Oriente de China y el mar de Japón. La Tierra tiene un área total de 100.339 kilómetros cuadrados y una costa total de 2.413 kilómetros. Esta área es aproximadamente 115% del tamaño de Andalucía. Esto hace que Corea del Sur sea el país número 30 más pequeño de Asia y el número 109 de todo el mundo. Corea del Sur es un país con menor tasa de natalidad del mundo, con tan solo un 5.1% de nacimientos. Dicho de otro modo, Corea del Sur cuenta con una población de entre los 0 a los 14 años de 13.03%, de hombres 3.448.627 y en mujeres 3.251.786. Es preocupante el hecho de que sea el país con menos proporción de niños entre la población, con tan solo el 13.03%. Según la estadística de población dadas en diciembre del 2021, en Corea del Sur hay 1.255.286, que viene siendo un 2.43% aproximadamente de hombres entre los 15 y los 19 años y 1.158.311, un 2.24% de mujeres entre los 15 a los 19 años. Según la última encuesta, la mayor parte de la población, el 54.58%, es creyente
en Corea del Sur. La religión mayoritaria es el cristianismo. El 28% de su población lo profesa. En estos últimos años el porcentaje de creyentes se ha mantenido, ha pasado del 54.58% al 54.58%. En Corea existen diversos cultos y religiones como lo son el chamanismo, el budismo, el confucianismo, el cristianismo y el islamismo. Acorde a la estadística del 2015, el 53% de la población de Corea profesa alguna creencia y según una investigación realizada en el año 2008, en Corea existen más de 510 entidades y budistas con una difusión del 24.2%, católicos romanos con una difusión del 7.6%, protestantes con una difusión del 24.0%. En Corea del Sur la población más grande es la del cristianismo según las últimas encuestas. La segunda religión más importante es el budismo, con un 22.55% de la población que lo profesa. La etnia coreana es una de las etnias mayoritarias de Asia Oriental. La mayoría viene de la península de Corea y habla el idioma coreano. La población de Corea es una de las más homogéneas del mundo, tanto a nivel étnico como lingüístico, con un índice de desarrollo humano del 0.19%. Corea del Sur es una de las economías más desarrolladas según la definición de la ONU. Corea del Sur es uno de los 30 países más ricos del mundo y cuenta con un Producto Interno Bruto en el 2022 que ha crecido de un 7.0% respecto al trimestre anterior. Esta tasa es una décima mayor de la del primer trimestre del 2022, que fue del 0.6%. La variación interanual del Producto Interno Bruto ha sido del 3.0%, luego que se ha producido variación desde el trimestre anterior. La cifra del Producto Interno Bruto del segundo trimestre en el 2022 fue de 402.576 millones de euros, con lo que Corea del Sur se sitúa como la economía número 11 en el ranking del Producto Interno Bruto trimestral de los 53 países publicados. La estructura del pecado. La estructura del pecado es todo aquello que va en contra de las leyes de Dios. Y Corea del Sur cuenta con abusos y maltratos, crisis de violencia entre Corea del Sur y Corea del Norte, lo cual provoca que haya una alta tensión en la población y llenos de temor. Otra de las cosas, las crisis de la educación y la explotación. Cuenta también con idolatría, aunque hay una variedad de religiones. Hay idolatría en todo Corea. El 56.9% de habitantes en Corea del Sur aún no han sido alcanzados. Esto indica también la necesidad de seguir enviando a más misioneros para poder alcanzar a Corea del Sur y que este porcentaje vaya reduciendo cada vez más para que el evangelio pueda llegar hasta esos lugares y esos lugares de idolatría puedan ser alcanzados para el Señor Jesucristo. Vamos a hablar un poco de la historia de Corea del Sur. Aunque es bastante extensa y ha pasado por muchas etapas, la historia era compartida entre Corea del Norte y Corea del Sur hasta su decisiva separación luego de la Segunda Guerra Mundial. Todo comenzaría hacia el año 2300 a.C., cuando se inicia el dominio de la dinastía Joseon, fundada por el legendario Danjung. La decadencia de este antiguo germen en el pueblo coreano se da hacia el siglo II a.C., y tras esto se da el surgimiento de los conocidos tres reinos que abarcaron la península coreana y parte de la Manchuria china. Estos reinos fueron Burjeon, el más extenso de ellos, y Baekje y Xia.
Este último consigue progresivamente el dominio sobre Baekje y hacia finales del siglo VII después de Cristo también de su territorio y parte del oro. La porción en la Manchuria china es arrebatada por la dinastía china Tang, es decir, que el pueblo coreano se centró en la península desde ese entonces, salvo por un periodo de los siglos 8 al 9, donde el reino de Balhae ocupa parte de la región. Una de las dinastías adoptó la religión del budismo como religión oficial con el fin de unir a la población. Al llegar el imperio mongol, el reino comenzó su decadencia hacia finales del siglo XIV, sucedidos por la dinastía Taejo, quienes adoptaron el confucianismo como una nueva religión. En el siglo XVIII comenzaría una serie de luchas internas que llevaría a la decadencia de la dinastía Joseon y cae bajo el dominio de la dinastía china, dejando el legado del idioma moderno y la cultura se desarrolla en este periodo. En 1894 se da la primera guerra sino-japonesa y con la derrota china el siguiente periodo, denominado como Imperio de Corea, y con las políticas del Imperio japonés, Corea terminaría siendo anexada en 1910 mediante un tratado que fue imposible de refutar, y así pasó a convertirse en una colonia japonesa, y los coreanos pasaron a ser tratados como sin valor en su mismo país. Aquí mismo surge la evolución del cristianismo. Muchos misioneros ingleses y de otros países tuvieron compasión por lo sucedido a los ciudadanos coreanos. Justo en el año de 1910 ocurren los dos contrastes en las futuras dos Coreas, ya que en el norte contaban con más recursos mineros que en el sur. Recibió una mayor industrialización y la ocupación japonesa no terminaría sino hasta su rendición durante la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos fue su principal rival y en los últimos días de conflicto la Unión Soviética realizó una invasión a los territorios ocupados por Japón, por lo que ambas potencias influirían en el destino de Corea, comenzando así una división entre Corea del Sur y Corea del Norte, en la que ambos establecerían una frontera. El norte lo ocuparían las tropas soviéticas y el sur las tropas de Estados Unidos, siendo así que cada potencia ejercería su influencia ideológica, política y religiosa. En el lado del sur, tras 3 años de presencia militar, se dan unas elecciones generales en las que se decide una nueva asamblea, y del 1950 a 1953 surge la Guerra de Corea contra los que se oponían al gobierno capitalista. En esta guerra, lamentablemente, murieron 30,000 personas. Cuando el bando capitalista, es decir, el bando de Corea del Sur, es invadido por el comunista, es decir, Corea del Norte, el cual contaba con mayor industrialización y por lo tanto con mayor armamento, el cual tenía también como objetivo establecer un gobierno comunista. Pero con el apoyo de Estados Unidos y la ONU, este terminó retrocediendo. La guerra causó un equilibrio cuando China intervino a favor de Corea del Norte. Aunque nunca se firmó un acuerdo de paz, hoy en día las dos Coreas siguen en guerra. Ahora podemos ver a Corea del Sur en los años 1960 y en la actualidad un país que está conquistando culturalmente. Es impresionante cómo un país de estar devastado por la guerra ha pasado a ser una de las grandes potencias, y cómo ha llegado a contrastar tanto con su rival Corea del Norte. El 29 de junio de 1988 se hace la declaración donde se prometía una democracia, y el país, después de revueltas y masacres, ha conseguido que los gobernantes surcoreanos sean electos de manera democrática, y su modelo económico se ha mantenido. Aunque es uno de los países que más suicidios ha registrado por la alta demanda laboral,
la democracia también ha dado pie a que el evangelio sea compartido y también de que Corea del Sur sea uno de los países que más misioneros manda a otros lugares después de Estados Unidos. Gracias a esos misioneros que tuvieron compasión en esas etapas difíciles y de guerra y de decadencia de Corea del Sur, es como el evangelio ha podido esparcirse, y ahora es por eso que Corea del Sur ha sido una de las potencias y ha sido bendecido por Dios, y eso es parte de su historia. Dentro de la cultura tenemos el idioma. El idioma es el coreano. Más de 72 millones de personas en la península de Corea hablan el coreano. Pero ahora cada vez más y más personas se están sumando a aprender este hermoso lenguaje, este hermoso idioma. Antiguamente el coreano se escribía a base de caracteres chinos, que es el hanja. En la actualidad se escribe el hangul, que es el alfabeto coreano. El hangul tiene 24 letras en total, de las cuales 14 son consonantes y 10 son vocales. Se escriben en bloques de 2 a 5 caracteres. Dentro de las frases más conocidas y más utilizadas se encuentra oma, que quiere decir mamá, opa, que quiere decir papá. Una mujer a un hombre, a un hermano mayor, suele llamarle opa, y un hombre a una mujer suele llamarle 녕. Hola se dice 안녕하세요, y gracias se dice 감사합니다. Dios se dice 하나님. Jesús se dice 예수님. Espíritu Santo se dice 성령님. Cristiano se dice 기독교. Iglesia se dice 교주. Y la Biblia se dice 성경. Reverendo se dice 목사님. El Señor es mi pastor y nada me faltará se dice 여호와는 나의 목나시니 내가 부족함이 없으리다. Bugi Yige, eso quiere decir Dios te bendiga. Y para decir Señor te amo en coreano es 주님 사랑합니다. Hananim Sarang, y significa el amor de Dios. Men Chukube Hansan Yukure. Eso quiere decir Dios los bendiga siempre. 안녕하세요. 내 이름은 레슬리입니다. Hola, mi nombre es Leslie y yo te voy a hablar de las fiestas importantes de Corea. Hablemos del Seollal, el Año Nuevo Chino. Este Año Nuevo se celebra de acuerdo al calendario lunar, no se basa en el calendario gregoriano. Tiene fecha de 3 días. Para nosotros son los primeros 3 días de nuestro año. En estas fechas las familias visten sus mejores ropas y hacen los mejores platillos tradicionales de Corea. El principal es el teosok, que es una sopa con pastel de arroz. En estas fechas la familia es tan importante que los hijos honran a los padres y a los abuelos. Y así toda la familia esos días los ocupan para convivir entre ellos, para celebrar que tienen un año más juntos y para honrarse entre todos. Es una fecha donde se muestra el mayor respeto para la familia. Por eso estos 3 días son de celebración para ellos. Celebran un año más con sus familias. Hablemos del Festival de la Cosecha, también llamado Cheseok o Hangawi. Este festival es para honrar la memoria de los antepasados y de los miembros más antiguos de la familia y también de los miembros fallecidos. Esta celebración se hace en la casa del jefe de familia, en este caso los abuelos o los padres. Esta celebración es una celebración de respeto y de honra que se debe de hacer cada 15 del mes octavo del calendario lunar. Para nuestro año tiene fecha entre septiembre y octubre y se ocupa para honrar las memorias de los antepasados. Para los coreanos, el Cheosak y el Seollal son las festividades más importantes del calendario lunar, ya que se celebra y se honra a la familia. Que uno de sus miembros falte a una de estas celebraciones quiere decir deshonra. También el 5
5 de mayo se celebra el Día del Niño y el 8 de mayo se celebra el Día del Padre. Aunque se celebra el Día del Padre, no quiere decir que los padres van a recibir regalos o van a recibir un día libre en su trabajo como en otros países se acostumbra. Por eso están el Cheosak y el Seollal, donde se honra y se celebra a todos los miembros de la familia. En Corea también no existe el Día de las Madres. Si quieres celebrar a tu mamá, tiene que ser el mismo día que se celebra el Día del Padre, o sea, el 8 de mayo. Estas fiestas son tan importantes para ellos que son las más destacadas de Corea y las más honradas que tienen ellos en su cultura. En Corea del Sur, dentro de la cultura, las comidas importantes ha evolucionado con el paso del tiempo, junto con los cambios en la sociedad en los que han influido tanto la tendencia cultural como la política. En esencia, es una gastronomía originada de la cultura antigua y tradiciones de las culturas nómadas de la península coreana y del sur de Manchuria. Su base es el arroz y carne y diversos vegetales. Se distinguen por su gran variedad de guarniciones que acompañan a este grano tan pequeño, cocido más que nada al vapor, y que es tan peculiar en la cocina oriental. El primer platillo que vamos a presentar es el kimchi, uno de los platillos más servidos en casi todos los platillos, y se trata de una preparación fermentada a base de col y es condimentado con aceite de sésamo, doenjang, que es pasta de judía fermentada, salsa de soya, sal, ajo, jengibre, hojuelas de pimienta, gochujang, que es una pasta de chile rojo fermentado. El ramen, que es otro de los platillos también coreanos, que es una receta muy conocida en todo Corea, pero que también ya se está comercializando en muchas partes del mundo en diferentes presentaciones. Nuestro tercer platillo es el jjajangmyeon, que es elaborado a base de fideo chino, es combinado con salsas judías, que es frijol negro, y que son freídas con trocitos de carne de cerdo o mariscos, y acompañados con una variedad de vegetales que incluyen calabacín y papas. Recordemos que dentro de la comida coreana siempre se acostumbra a comer muchos vegetales. La cuarta comida es el gomjuk o jamtang, que se trata de dos sopas hechas con hueso de res hervido o de cartílago. Originalmente, estos platillos eran campesinos, se conocían como platillos campesinos, en las que todas las partes de la res se cocían, pero que ha ganado mucho auge esta comida, que también se ha vuelto parte de la tradición de la comida coreana. El quinto platillo es el kimbap, que es el tipo de sushi coreano. El kimbap es muy simple, pero también muy nutritivo, porque tiene muchos vegetales, frutas, carnes e incluso también se le agrega marisco. El sexto platillo también es muy conocido, el tteokbokki. El tteokbokki está hecho de pastel de arroz suave en una forma cilíndrica, mezclado también con pastel de pescado y rociado con una salsa a base de gochujang, que es una salsa no picante a base de ganjang. Esto está ampliamente disponible como una comida callejera también, que es mezclado con otros platillos coreanos muy famosos, como por ejemplo el pollo frito. El otro platillo también es el bibimbap. Su nombre significa bibim, que también significa mezclado o comida mezclada. Se trata de un tazón de arroz con vegetales y carne, que aunque también suele llevar huevo, este plato por lo general se suele servir con una sopa u otro plato de acompañamiento. El 8 es el mandu, que es la versión coreana de los dumplings. 안녕하세요. Mi nombre es Leslie Miroslava y estamos aquí con... 최승권입니다. Ok. Me llamo Choi Seung-won. Ok. Sí, y él nos va a enseñar a preparar un platillo. ¿Cómo se llama y cómo va a ser más o menos el proceso? 제육볶음, carne de puerco. Ok, carne de puerco y pues vamos a ver qué tal está. ¿Listo? Ya listo. Gracias.
salsa. Azúcar. ¿Qué es eso? Molino de chile. Ok, molino de chile. Salsa de soya. Salsa de soya, ok. Ahora pimienta. Ok. Eso es ajo. Ok. Exactamente. Echa una coreano de así para cocinar. Pero eso no tiene. Ajá. Muy difícil, ¿no? Encuentra difícil. Sí. ¿Y ese cómo se llama en coreano? Se llama masul. ¿Masul? Masul. Ok. No hay. Entonces, una rico. Es también coreano, pero Ok. ¿Cómo? Mulyot. Muy bien. Pero ese también está un poco difícil, ¿no? Ah, Entonces, como es difícil de encontrar, miel. usa miel. Oh, ok, ok. ¿Cómo es? gochujang, Gochujang. pasta de chile, pero ese no hay aquí. Ah, Es ok. puro coreano. El súper de coreano vende. Y echa carne. Ahora se echa la carne en eso que acaba de preparar. ¡Qué rico! Huele rico. ¿Ya? Luego, pero no falta. Falta algo. Se ¿Qué llama falta? aceite ajonjolí. Ah, aceite de ajonjolí. Sí. Ok. Y más echa de ajonjolí. Ah, aceite de ajonjolí. Sí. Ok. Y más echa verdura. Ah, chile verde. Sereno, ¿no? Ah, creo que sí. No sé. ¿Sí? ¿Es serrano? Ah, sí. Pero tú no como quieras, fuera. Eso es cebollín. Ah, sí, Cebollín. cebollín. Eso no hay problema. Eso como, Ah, ok. ¿Cómo es sí, delgadita? como 5 minutos ya. Ah, Ya puede ok. hacer. Bueno, 5 minutos. Ok. Tenemos que esperar 5 minutos Sí. porque la carne está delgadita. Si no estuviera delgadita, tendríamos que dejarlo más tiempo. ¡Sí! Empezamos a cocinarlo. Aceite. Muy bien. Y se le va a poner un poco de agua. Como él explicó, igual no se escucha mucho, pero... Esa huevo chiquitita. Ese tiempo no echa agua. Sí puede todo. Se mueve, porque no quema. Pero no quiere. ¿Mejora? Más fuego a eso. Pone agua. De verdad, si pudieran oler esto, se enamorarían de este olor. Huele delicioso. Ah, emplatar. Sí, qué emoción. Que quiero comer. Estamos listos. A realizar, ¿sí? Sí, ya listo. Palillo y cuchara. Ese ya muerto. Ese tiene respeto. Por eso todo cliente viene, todo acá. Cuchara y palillo. No deja palillo y cuchara. Vamos a probarlo. Miren, es arroz, es kimchi y esto sinceramente no sé qué es, pero pues supongo que es que no sé, es extraño, pero nos los trajeron para acompañar. Están raros estos palillos, pero bueno. Bueno, ya lo de los cubiertos ya lo vimos, el significado de ellos. Pues vamos a probarlo, ¿no? Con la cuchara. No me voy a complicar. Está buenísimo. Tienen que probarlo después. Adiós.
vestuario actual y tradicional, tenemos lo que es el hanbok, que es la vestimenta tradicional coreana. El hanbok que conocemos hoy en día proviene de la dinastía Joseon, que es del 1392 a 1897. Es una vestimenta que está en la época en la que ha permanecido como una vestimenta tradicional coreana hasta el día de hoy. De hecho, en Corea hay muchos museos en donde se puede apreciar varios tipos y clases, colores y texturas en sus telas de esta vestimenta. En las partes del hanbok, el hanbok no se pensó para acentuar las líneas corporales, al contrario de algunas vestimentas de los siglos pasados o de los siglos presentes. Como ves, es un diseño que cubre la mayor parte del cuerpo. Por ejemplo, número 1, que es el shima. Esta es la falda de la mujer. Esta puede ser generalmente en corte A. Puede ser sencilla o puede ser doble, pero generalmente se usa de una forma voluminosa. Número 2 es el gyogori, que esta es la torerita. En las mujeres tiende a ser de una forma corta con mangas largas. En cambio, en los hombres es en forma larga pero sin mangas. Tercero es odgoryum, que este es un listón un poquito grueso que va a la mitad de nuestro chaleco y este cae de una forma larga. Generalmente este tipo de listón combina con lo que es el shima. 4. Dongyeon. Es la parte blanca que va en la parte superior del gyogori. Este va a resaltar nuestro cuello y esto va a armonizar el conjunto. El norigae es un tipo de accesorio que va generalmente en las mujeres, que va a adornar y va también a realzar el conjunto del hanbok. En el caso de los hombres, el pantalón, que también es bombacho, no es entallado ni pegado al cuerpo, se le conoce como baggy. También usan, como lo mencionábamos, el chaleco, pero en el caso de ellos es largo y sin mangas, también se le conoce como gyogori. La camisa para los hombres se le conoce como hoki. Y en el caso de los hombres, también en ocasiones usaba un tipo sombrero que se le conoce como gas, el cual establecía también el estatus social de ellos. Como costumbres, en Corea del Sur, la familia es la base social. La estructura familiar tradicional sigue siendo de gran importancia en Corea del Sur actual, ya que se apunta a que el bienestar del conjunto es más importante que la felicidad individual. Incluso la actuación de una persona puede ser potencialmente determinante en los demás. Por ello, no es de extrañarse que el matrimonio y las familias sean pasos naturales para los ciudadanos surcoreanos. De hecho, es una faceta que se espera que cada uno de ellos llegue a tener. Por ejemplo, aún en la actualidad, en Corea del Sur, los matrimonios siguen siendo arreglados por los padres. El matrimonio es una etapa que todo ciudadano debe cumplir para formar parte de una familia. Sin embargo, debido al intenso ritmo que se vive en Corea, se ha vuelto muy popular el concertar citas, así como los matrimonios arreglados por los padres. Otro también famoso costumbre dentro del sur de Corea es el Jeri, que es un rito practicado por las familias de surcoreanos que creen en honrar a las familias fallecidas. Estos serán capaces de proveerles una posteridad. Ese es el pensamiento de ellos, que al honrar a los fallecidos les da una posteridad y también una protección. Por ende, suelen practicar el Jeri, que es un ritual que data de la era Joseon, que en su momento era celebrado por el rey y la corte, pero que en la actualidad se realiza en días especiales en Corea. Necesidades e inicios de Corea del Sur. El alcoholismo en el país. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, Corea del Sur es el país que más licor consume en el mundo. Y no solo eso, sino que el soju, un licor surcoreano, es la bebida alcohólica más vendida en todo el mundo. Corea del Sur se caracteriza por ser uno de los países más avanzados en su tecnología, por lo que las horas de trabajo para los coreanos aumentan, y el estrés y el cansancio también. Es por esto que los coreanos buscan la forma más fácil de librarse de toda esta situación, y es consumiendo alcohol. El consumo de alcohol en Corea también es considerado como una forma laboral, ya que está ligada a la creación de alianzas comerciales, en subir de un puesto a otro o simplemente demostrarle a tu jefe que estás a gusto con tu empleo. A esas reuniones se les llama poesik y no puedes decir que no, ya que es una falta de respeto para ellos. Drogadicción. Corea del Sur se ha convertido en un punto de tránsito útil para los traficantes, ya que les evita las estrictas inspecciones de narcóticos que se aplican sobre cargamentos procedentes directamente de México. Las metanfetaminas mexicanas
incautadas se quedan en Corea del Sur. También parece que el consumo de la metanfetamina cristal ha crecido y ha aumentado en el país los últimos años. Suicidio y depresión. El suicidio ha sido la primera causa de muerte entre los jóvenes surcoreanos desde el 2007. La causa de esta situación es la preocupación de los jóvenes surcoreanos de entre los 13 y 24 años por su futuro empleo, seguido por el rendimiento académico y la apariencia física. También debido al exceso horario de jornadas de trabajo, el estrés de los surcoreanos ha aumentado y esto ha hecho que se les dificulte el dormir. En la Dream Sleep Clinic, la clínica del sueño, ubicada en Seúl, la doctora Ji Jeong Lee, psiquiatra especializada en el sueño, dice que con frecuencia trata a clientes que toman hasta 20 pastillas diarias para dormir. La adicción de los medicamentos para dormir es una epidemia nacional. No hay estadísticas oficiales, pero se estima que entre los 100.000 coreanos son adictos a las pastillas para dormir. Cuando no pueden dormir, a menudo recurren al alcohol o a la medicación. La brujería en Corea del Sur. El chamanismo es una práctica que se extiende desde Asia Central por Siberia hasta Mongolia, hasta llegar a Corea y el resto de los países asiáticos, entremezclándose con su cultura y sus religiones. El chamán es el encargado de comunicar dos mundos, el cielo y la tierra, mediante unos ritos en los que se incluyen elementos relacionados con la música y el baile. Por lo tanto, el chamán hace de intermediario entre los espíritus, los dioses y los seres humanos. Un chamán se diferencia de otros monjes o místicos en que puede acceder a estados de trance de forma voluntaria. Durante este trance, al que se le suele acceder a través de bailes y ritos, se dice que el alma del chamán abandona su cuerpo, viaja a otra esfera y conecta con otros espíritus que le guían en su trabajo. Transmite a los dioses y a los espíritus los deseos de los humanos y revela a los humanos las intenciones de los espíritus. Esto suele suceder para realizar sanaciones tanto a nivel físico, mental o espiritual. Los abusos en Corea. Existen abusos a trabajadores. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Corea halló discriminatorias las órdenes administrativas dictadas por ciertos gobiernos regionales, como los de Seúl y la provincia de Gyeonggi, que obligaban a los trabajadores extranjeros residentes en el país a someterse a pruebas de COVID-19. Los trabajadores migrantes con visados temporales y menor nivel de renta quedaron de nuevo excluidos de la ayuda económica extraordinaria facilitada por el gobierno debido a la COVID-19. Esto podía haber afectado a casi 2 millones de trabajadores migrantes. También existe el acoso de género en Corea del Sur. La desigualdad de género se extiende en varios ámbitos. En términos educativos, solo el 46% de las mujeres estudian una carrera universitaria. En el mercado laboral, solo el 65.5% de las mujeres empleadas de Corea son asalariadas, y por el mismo trabajo realizado por un hombre, las surcoreanas reciben el 35.30% menos que ellos. En la estructura gubernamental, únicamente el 17% son los asientos de la Asamblea General son ocupados por mujeres. Por otro lado, el abuso sexual y el acoso laboral es muy frecuente en este país. En el 2016, del 100% de los delitos denunciados, el 52% era sobre acoso sexual, muy por encima del 22% referente a asesinatos en general, robo a mano armada, extorsión y fraude. Corea del Sur es fuente, paso y destino del comercio sexual, particularmente el de mujeres y niñas. Niñas chinas tienen que pasar por Corea del Sur antes de ser enviadas a Estados Unidos. Estas se convierten en víctimas de explotación sexual. Las mujeres de Rusia, Uzbekistán, China, Filipinas, Tailandia y otros países asiáticos son explotados económicamente y sexualmente. Son atraídas a Corea del Sur con la falsa promesa de trabajo y ya estando ahí encuentran que han sido prometidas a hombres surcoreanos o que el trabajo en cuestión es sobre el turismo sexual. La pobreza en Corea del Sur. Si bien Corea del Sur se considera un país muy rico, pero hay zonas donde sí hay pobreza. En 1967, la mayoría de las personas que ahora viven en barrios pobres vivían en las orillas del río Cheonggyecheon. El gobierno los trasladó a ciertas zonas prometiéndoles una renovación para vivir en mejores condiciones, pero lamentablemente esta promesa jamás se cumplió, por lo que ahora las personas que habitan en estas zonas en su mayoría son personas de la tercera edad, es decir, personas ya ancianas. En estas zonas son muy limitados los servicios, ya que la zona está muy retirada del centro de la ciudad. De hecho,
Las casas que están en estas zonas, por ser casas muy antiguas, no tienen el servicio de un baño propio, por lo que en esta zona tienen saunas comunitarias para todos. En Corea del Sur, la mayoría de los indigentes son personas ya ancianas, ya que la cultura de la educación les enseña que uno puede triunfar o prosperar, y ahora el nivel básico para todos en Corea del Sur, para todos los estudiantes, es muy fácil y es igual para todos. Es por esto que los niños y los jóvenes quieren superarse a ellos mismos e incluso superar las generaciones de sus padres. Niños de la calle. En Corea del Sur, ser madre soltera o tener un hijo sin estar casada se considera algo vergonzoso. Así que muchas mujeres jóvenes se ven incapaces de criar a los niños, por lo que esto las orilla a abandonarlos o dejarlos en la calle. Estos niños son llevados a orfanatos, pero la adopción también está estigmatizada en este país, por lo que muchos de los niños no son adoptados. En el pasado, muchos niños abandonados fueron adoptados por extranjeros, principalmente por estadounidenses, pero la ley cambió y ahora es más difícil adoptar a un niño. Muchos de Corea todavía ven con recelo las adopciones, así que miles de niños viven en orfanatos hasta que cumplen sus 18 años. Mi nombre es Naomi Rubio y yo les voy a hablar acerca de las oportunidades que se encuentran en Corea del Sur. Oportunidades en la educación. El sistema educativo en Corea del Sur es considerado uno de los mejores del mundo, resaltado en el campo de las ciencias. Y el gobierno de Corea del Sur tiene un gran enfoque en el sistema educativo, ya que representa gran parte de su economía del país y está dividido en 5 niveles. El preescolar, este nivel se enfoca en el desarrollo de la comprensión de los niños, como la lectura, escritura, matemáticas, música y deportes. En diferentes lugares que ofrece este nivel, algunos son gratuitos por parte del gobierno y otros son de paga. La primaria, la gran mayoría son gratuitas y aquí les empiezan a enseñar inglés para su futuro. Secundaria es gratuita y obligatoria, sus materias se enfocan en la ética, el coreano, matemáticas, ciencias sociales, ciencias exactas, deporte, música, artes, educación técnica, economía doméstica e inglés. El nivel medio superior y la asistencia aquí ya no es obligatoria, pero la gran mayoría se presenta. Aunque ya no es gratuita, existen ayudas para los familiares de bajo ingreso económico. Y el universitario no es obligatorio, es de paga. El ingreso a una universidad coreana es muy difícil, ya que es un proceso, su proceso es difícil, ya que existe un examen llamado CNEUG que es muy complicado para los jóvenes, y por eso también Corea, por su demanda en los estudios, es uno de los países con mayor tasa de suicidio en los jóvenes. Oportunidades en su economía y trabajo. La economía de Corea ha sufrido un notable crecimiento e integración global en los últimos años. Este crecimiento e integración ha permitido que la economía de Corea se fortalezca cada año. De hecho, actualmente Corea del Sur es una de las economías más grandes del mundo. Las industrias más grandes aquí son la electrónica, automóviles, equipos de telecomunicaciones y la construcción naval. Además, Corea del Sur se ha convertido en uno de los mayores fabricantes del mundo. Aquí se realizan productos electrónicos, semiconductores y chips de memoria que se venden en todo el mundo. Por ello, por sus grandes empresas e industrias, la tasa de trabajo es muy alta y su salario mínimo sube. Y oportunidades en el cristianismo. En Corea del Sur se encuentra la iglesia evangélica más numerosa del mundo, con sus 725,000 miembros. Es también la iglesia local más numerosa en la historia del cristianismo. Pero en Corea del Sur casi todo lo que tiene que ver con el cristianismo evangélico es grande. Allí se ubican 6 de las 10 iglesias más numerosas del planeta, las universidades teológicas más grandes del mundo, los servicios bautismales más numerosos y las reuniones cristianas más numerosas de la historia, según lo publica la misión Christian Elim en su sitio web. Agencias misioneras activas en Corea del Sur. Funcionamiento de una agencia. Trabajar para el éxito de los misioneros en el campo. Las agencias brindan la preparación transcultural al misionero y cobertura espiritual, así facilitando el proceso durante su estadía en el campo. Anteriormente, el propósito principal de las agencias misioneras era el evangelismo a través de trabajo médico, educación, que eran parte de su labor. Actualmente han surgido organizaciones especializadas que se centran en el apoyo de la iglesia perseguida, la traducción de Biblias y el desarrollo de otras acciones sociales. Los objetivos de un misionero son: llevar el mensaje de Cristo a personas que aún no lo conocen, servir a la iglesia a través de habilidades técnicas y proveer entrenamiento, alentar y enseñar a la iglesia la virtud de experiencias reunidas en contextos culturales muy diferentes. Entonces, el papel de la agencia es servir como un brazo especializado para lograr el alcance internacional, haciendo lo que la iglesia local no puede llegar a hacer. Una de las agencias que encontramos en Corea del Sur es Juventud con una Misión. Es un movimiento de cristianos con muchas culturas, grupos y edades dedicados a servir a Dios.
Este inició en 1960 con el enfoque principal de ayudar a los jóvenes en las misiones. En Corea del Sur se encuentran 7 puntos. Uno es Mokpok, que es Centro de Entrenamiento Discipulado. Otro es Shingon City, TDS, Oficina Staff. Otro es Seknam, Misión de Alabanza. Otro es Shenan, Oficina Sina. Otro es en la ciudad de Sinjin, Centro de Artes. Otro es en Seúl, que se llama Fundación de Nido, Centro de Capacitación. Y otro, Chuncheon, que es un campo de misiones. Estos 7 son los que se encuentran en Corea del Sur. OM, Agencia Operación Movilización. Agencia Misionera Internacional e Interdenominacional que nace en 1957 por medio de una relación contestada por New Jersey, Estados Unidos. Se encuentran varias oficinas aquí en el país de México, algunas están en Guadalajara, Monterrey, Hermosillo, DF, entre otras ciudades de México. La OM recluta misioneros en todo el país por medio de sus oficinas. Esta se encarga de capacitar con técnicas de evangelismo y misiones. También tiene su sede en 107 países, entre una de ellas es Corea del Sur, la cual llegó en 1990, que es donde nace la OC Corea, donde inició con 1.200 misioneros que fueron enviados a través de la OM. Hoy en día hay 245 misioneros coreanos sirviendo en 35 campos de la OM en todo el mundo. La sede central se encuentra en Seúl. Y hablemos un poco de los misioneros que manda Corea del Sur, ya que en Corea del Sur hay mucho evangelismo. En 1900, solo el 1% de la población era cristiana, pero eso comenzó a cambiar después del avivamiento Pinjam, Pentecostés coreano, el primer movimiento importante en Corea, cristiano. Corea del Sur está atrás de Estados Unidos como el número 1 en mandar más misioneros alrededor del mundo. De acuerdo a la Asociación Coreana Misionera Mundial, en el 2016 había más de 27.000 misioneros coreanos ministrando alrededor del mundo. ¡Wow! Hello, Stephanie. My name is Leslie Miroslava, and I am with. I'm Luis. Hello, I'll be helping translate him. And yeah, can you introduce yourself, sir? Sue from South Korea. Yeah. Ok, Nice to meet you too. thank you. Ok, vamos a empezar con la entrevista. Actually, I never thought about being a missionary somewhere, but a few years ago, my friend went to Canada for DTS, and she is my closest friend. So from that time, I just felt that I need to pray to go, pray for DTS too, and finally I went to Canada for DTS in 2017. No, 2017, and Yeah. During that time in Canada, I went to some countries as a missionary. Actually, short-term mission trip. Oh, nice. I was in Canada for 2 years, but I went outreach to another country for about 6 months. Mm-hmm. But in total, 3 years and a half, or? No. Actually, just 6 months. Because I was not a missionary in Canada. I was just took the training school. But during that training school, we go outreach to some countries, and those countries are mission fields, actually. Ah, cool. So 6 months. Yeah. So ella dijo que ha estudiado por 3 años en Canadá, pero realmente el tiempo que lleva como misionera son 6 meses. Ah, ok. Y que en Canadá era más como el training para ser misionera, pero en total lleva 6 meses. Ok. Thank you. I went to New Zealand
and stay there for 2 months. And we actually, there was an outreach team. So we were about 10 people, and we went to, how can I say, DTS base in New Zealand and help them to evangelize and help them to, how can I say, help them to do something for, just evangelism. So sometimes we help Korean missionaries there, and the Korean missionaries prayed for some people in the street, so we helped them, and we met some people in the town and tried to tell gospel to people, and sometimes we just help the base, the house renovated, so we painted, or we sometimes just worship together. So there were a lot of experiences, and it was my first time, and it was really good because it was new to me, very new to me, and because praying for people in the street is not easy, but the missionaries in New Zealand were so passionate about it, so we could help them, and we learned cultures from culture in New Zealand, and it was really good too. Oh, nice. I heard that New Zealand is beautiful. Leslie, so ella dijo Sorry? que su primera experiencia fue en Nueva Zelanda, donde estuvo por 2 meses con un grupo de 10 personas y bueno, básicamente lo que hacían era como evangelizar y orar y ayudar a las personas de la calle, renovando las casas, pintándolas, como... Y entonces ella dijo que fue una experiencia muy nueva para ella y que disfrutó mucho y que sí, hacían muchos tipos de actividades, pero la gente de Nueva Zelanda era muy entregada, muy pasional con la causa, entonces fue muy, muy bonito para ella. Oh, wow. Qué lindo. She says, like, really good. In the missionary field, actually, I went outreach to New Zealand and England, Germany, like Western countries. To me, those are Western countries, and they're so different from my culture. Because in Korea, we usually say we always use the word we. So, for example, in Korea we say our father is a good person, but in another countries you say my father is a good person. So it's different, and family is really important in my country. Of course, it is important to you too, but as I see it, it is less important than us because we have special gathering times during the year, and it is very important family to get together then. Those times are very important, and we we just think that it is important. Family get together, think about each other, and sometimes give some gifts to older people, and we don't say Koreans don't say you to older person. The person who is older than I am, I need to use kind of honorable form, but you say just you just say you to any person. So it is very different from us. Yeah. So in Korea, older people or the elders are really
respected, kind of, yeah, respected, and younger people need to show respect to older people. But in other countries, yeah, a little different. And when we have some food, even though it is for me, we usually share it with people. It's just culture. But when I went to another country, especially Western countries, and people just have food for themselves, they just eat themselves. But in Korea, we don't do that. We always share the food with other people, and we think that it's very important and polite. So it is really different. Ah, nice. So Leslie, ella estaba diciendo que, thank you for sharing this. It's very nice. Leslie, so ella está diciendo que básicamente el choque cultural que más tuvo es cuando ha viajado a países western, como Alemania, Inglaterra o Nueva Zelanda, ¿sabes? Que son muy diferentes a su cultura y a su país. Entonces, por ejemplo, ella está diciendo que sí, el lenguaje, perdón, el lenguaje es como una de las cosas que más ha sentido el choque cultural, ¿no? Por ejemplo, ella dice que en Corea la gente se refiere como más como nuestro, como ella dice, la gente en Western countries diría como, my father, y ellos dicen como nuestro padre, y la gente diría como mi padre, y también dice como que respetan, la familia es muy importante para su cultura, como realmente es muy importante, y también el respeto hacia la gente mayor, como la gente, por ejemplo, en países donde hablan inglés, como todo es tú, como es you, para toda la gente. Y como ella está diciendo que hay una manera más honorable de hablarles a las personas mayores. Entonces ella dice que es muy importante para su cultura como la familia, compartir, por ejemplo, la comida y todas estas cosas, a diferencia de otros países, que siente que la familia es importante, pero no tan importante como en su cultura. Yeah. There were some difficulties, of course. Sometimes I didn't have enough money for going to mission field, and sometimes I was not sure if God wants me to go or not. So first, I just prayed to God and asked if He wants me to go to mission field again or not. And when I am sure that He wants me to go, then I try to be ready to go mission field. Sometimes I didn't have enough money, but when I decided to go and prayed, then I could have money for going to the mission field. So yeah, then I could go. I usually ask God if He wants me to go or not. Yeah, the most important one. Ah, nice. And She said, perdón, Leslie, ella dice como que, ella dice que, bueno, claramente siempre hay dificultades. Por ejemplo, a veces cuando ella no tiene dinero para las misiones, ella ora y pide a Dios y le pregunta como que si es su voluntad que ella vaya, que le dé los medios. Entonces ella dice como siempre que quiera hacer algo, lo pone en manos de Dios y le pregunta como y ora, ¿sabes? Como esa es la manera en la que ella se mantiene pidiéndole y preguntándole a Dios que si él quiere que ella vaya a las misiones, como que le abra las puertas y los medios y el dinero para que ella pueda ir a las misiones. Wow. Okay, thank you. I think
it is important for missionaries to close to God, because in missionary fields there are a lot of difficulties because the culture is different, and sometimes missionaries don't have enough money, or sometimes they're sick. But when they are close to God, so they read Bibles and do whatever the Bible says and whatever God says, and they are so that means they love God, and when they love God, God gives them sometimes wisdom, sometimes health, and sometimes money, and or even though they don't have anything, they can sometimes endure the hard times. But if they are just they have intimacy with God, and they can be successful, I think. And I think that's most important one. Nice. So ella Dice que lo más importante que ella cree es como la relación con Dios y orar a Dios siempre, tener intimidad con Dios y tener a Dios presente en todo, porque, bueno, ella dice que siempre hay dificultades, como a veces de dinero, a veces de salud, como, ¿sabes? Como, y porque estar incluso en otros países, pues también es difícil a veces, ¿no? Porque tu cultura es diferente. Pero ella dice que, bueno, ella cree que siempre que estés cerca de Dios y pidas a Dios y ores a Dios, como Él te va a dar la salud, la fuerza, el dinero, lo que necesites para salir adelante en tus misiones. Okay. Thank you. The experiences in another country, not Korea, was important to me, because I could experience different cultures and met different people. So I just learned that we are so different, but we worship God, the same God. So that was very impressive to me, because languages are different, cultures are different, and sometimes my behavior and the people who are in the mission field are their behavior are different, but God is the same, and we worship the God, the God. So I just conclude that, wow, we're so different, but we are all humans, so we have common things as human, and we anybody can communicate with God. That's the same thing. So that is really impressive to me. So that's really nice. So ella dice que como lo que más le ha impactado es que a pesar de las diferencias culturales en otros países, lo que más le impacta es ver cómo adoran al mismo Dios, ¿no? Y que a pesar que las culturas son muy diferentes, la manera en la que se comunican con Dios es lo que los une, es que son, es el lenguaje que básicamente universal, ¿no? Porque ella dice, las culturas son tan distintas, el modo que nos comportamos, pero la forma en la que adorar al mismo Dios, a pesar de el lenguaje y todo, para ella es muy impactante. to a person, a miracle, or someone that you could say to help with these missions? Miracle.
or not necessarily miracle, but sometimes you help people and they change their lives somehow. Like, is there any story that you feel that? I went to Cambodia too in 2020, and as a missionary there, and we stayed there for 1 month, and for several days, maybe once a week, the team went to kind of a prison in Cambodia, and we sang praises in front of the prisoners there, and one of the team member shared the gospel, and a lot of people wanted to decided to believe God, and they want us to pray for them, and we were really kind of shocked because we didn't expect that many people. I don't know how many, but about more than 50 people just wanted to believe God, and they want to know about God. And one of the prisoners was a believer, and he just, I don't know what he did, but he was a prisoner there, but he just repent that time and wanted to work for God. For God, do something for God again. So it was really impressive and kind of miracle to me. And we sang praises together, and we just prayed for them, and they really were really how can I say? They were really eager to know about God. So it was, good. But that was all of them were prisoners, or where was it in Cambodia, and in which place happened this? Like it was like a speech, or you went, or all of them were prisoners? Sorry, how was this? Sorry, No, I like don't know where. what I am asking is that you say like around 50 people, but all of them were prisoners or just one? Yeah. All of them. So Yeah, you all went of to them. a jail. We went to jail, and I think about 100 people gathered in one place, and we sang praising songs in front of them. And one of the my team member shared the gospel, and a lot of people were, touched and moved. So they wanted us to pray for them. And sometimes some people just repent, and Ah, nice. so. Lovely story. And Leslie está diciendo que ella fue a Camboya por un mes y fueron a una prisión donde había, pues, sí, muchos prisioneros, más como 100, y ella dice que, bueno, era una predicación y que dice que mucha gente fue tocada y conmovida con la predicación, la palabra de Dios, y que alrededor de 50 personas como se unieron ese día sí, como decidieron dedicar su vida a Dios. Y sí, ella cuenta como que había un prisionero que no sabía ya qué había hecho, pero que realmente estaba conmovido y quería, y que realmente quería acercarse a Dios y trabajar para Él, ¿no? Vivir bajo su palabra. Entonces, estar en una prisión en Camboya y que esto pasara para ella fue una especie de milagro, ¿no? Ver cómo toda esta gente en la prisión quería unirse a Dios y cambiar sus vidas. Wow. Actually, Uziel was there too, as I ¿Sorry? remember. Uziel was there too. Uziel. Yeah, Uziel was in Cambodia too, I think. Yeah, he was there too. Es el que nos contactó. Ah, ok. Ujú. Oh, ok. Korea was really kind of a closed country before in the old times, and these days it is more open than before.
but still for us it is not not usual to see foreigners, because you are foreigners to me, right? course. Yeah, so it is not usual to see for me foreigners. Maybe there are a lot of foreigners here, but Koreans hesitate to talk to different people who are different from us. You don't talk too much to people. Yeah. Some maybe young people is more open, but usually we not easy to it is not natural to talk to a new person. But what would be your advice? For example, if she wants to go to Korea, like, if she wants to evangelize, so what would you think can be a good skill for her or attitude that can help your culture? Skill. Or like, what Well, is yeah. So, is she learning Korean? If she can speak a little bit of Korean, that will be really helpful, because not many people speak English in Korea or Spanish. So language is important, I think. and also because you said like you're not that used to foreigners, no? So the closer you are to the culture, easier for her or for everyone to preach the or evangelize, no? Like if they speak Korean, it's the easiest way to get into people, ¿no? That's what you're saying. Yeah. Leslie, so ella dice que básicamente los coreanos no están muy acostumbrados a los extranjeros. Quizá la gente más joven o así, pero la gente mayor pues no está muy acostumbrada, porque Corea suele ser un país, como lo sabes, muy cerrado de sus fronteras. Entonces ella dice que, bueno, una manera en la que te puede ayudar es como si hablas un poquito de coreano, tú puedes intentar como acercarte a la gente, porque no todos hablan inglés o español, nadie habla español básicamente. Entonces, bueno, un tip que ella daría es como, sí, como si puedes hablar un poquito de coreano, como eso te puede ayudar, como, pues sí, acercarte más a la gente. Y también la gente, ella dice que la gente joven es más abierta a los extranjeros. Entonces también quizá eso te puede ayudar si te acercas a gente joven. Oh, okay. Wow. Thank you. Okay. Actually, economy is not good in Korea, so it should be changed. But I don't know about that areas. But in religion aspects, Korean Christians in Korea were so passionate. So, for example, we have early morning service and morning service, afternoon service, and or sometimes Wednesday night service, and a lot. Koreans prayed a lot and got together a lot of times for praying and prayed together. These days, the number of the gatherings for because of COVID-19, but not only that, but people are just getting kind of colder in their hearts. So I think in Korea we need passion, God's passion for now, I think. Ella dice que, bueno, como no podría hablar en términos económicos, no sabe mucho del tema, pero dice que a nivel de religión o que ella piensa como hace falta como esa pasión o conocer a Dios más, porque dice que a veces son un poco fríos, entonces como ella cree que justo como conociendo a Dios,
como, Ok. Necesitan como esa relación con Dios, ¿no? exacto, como, sí, básicamente. Em, ujú. Ok. To Mhm. to Yeah, yeah, evangelize. Yeah. yeah. Evangelize Korean people. Yeah, exactly. In Also, your country. Yeah. yeah. I think there are a lot of chances because people just hand out some pamphlets like gospel, and or sometimes just go evangelize in the streets. Mhm. And in my church, we evangelize people in front of the church. We give some pamphlets which has gospel, and sometimes people ask us about the church or God, and we explain and ask them to come to worship like this. So a lot of churches do that, and if you come to Korea, you can do that too, of course. Is there, for example, she needs to get in contact with a church in Korea, or how can she go? Like, how can, does there's any organization or something that can help her, like, to go there, or how can she go there? Like, Uh, or I a went. church? Yeah. There are a lot of Christian organization here too. Like what is that? Yeah, I was in DTS, and they have I don't remember the name of the organization. And Youth with a Mission. Youth with a Mission has a lot of bases in all over the country, and we have one base in Korea too. So if you can contact that base, I think you can have chances. Can you write that in the chat, the name of the organization? Would you mind to write in the chat? Sorry? Would you mind to write in the chat the name of the organization so she can reach them out? Thank you. Sorry. You want me to write it now? I mean, if you can, or at the end, because the call is about to finish in 5 minutes. So. No, así. Está bien. Bueno, Bueno, Leslie, ella dice que, no, bueno, dice que básicamente hay muchas organizaciones o iglesias que te pueden ayudar, te puedes contactar para ir a Corea. Y bueno, lo que ellos hacen es como evangelizar en la calle, entregando folletos o a la gente afuera de la iglesia, hablándoles de Dios. Pero bueno, básicamente ella dice que ahora he escrito el nombre de las organizaciones, que es una que tiene en muchos países y hay en el mundo. Entonces, básicamente es como que te pongas en contacto. Oh, sorry? Oh yeah, I wrote the name, and I think Uziel know it because I met him in that school, YWAM school. So You can get in contact. Puedes contactar a Uziel. he knows what the organization is, and we have I live in Jeju in Korea. Do you know Jeju Island? I live in Jeju, and that base is in Jeju too. Ah, okay. En la ciudad que ella vive, Jeonju. Pero bueno, hay varias organizaciones, puedes contactar así. God's passion for now. So I pray for that, and my church is praying for that. So please pray for that. I mean, we Koreans have God's passion in our hearts. So ella dice que, bueno, como ha mencionado antes, ella ora para que la gente en Corea tenga pasión por Dios en sus corazones. Entonces, como ellos oran para que la gente, sí, conozca a Dios y tenga pasión y lo tengan en su corazón. Okay. Entonces, si quieres orar, ora para que los coreanos abran su corazón a Dios. Oh, perfecto. Entonces, ya hemos terminado con las preguntas. So we have finished
thank you so much, Sue, for joining us and helping my cousin. Yeah. That's Because my now pleasure. it was very, very lovely to hear all your experiences, and thank you so much for Thank joining us. you. Sí. Thank you too. Yeah, I'm really happy to see you too. Ah, gracias. No, ella está feliz y agradecida también, Leslie. Sí, muchas Well, gracias. have a lovely Sunday, and then yeah, and then probably Leslie will contact you another time, or maybe she will go to Korea. We Yeah. don't know. Yeah. She really loves your culture, so she will Okay, love to go. Bueno, ya para Mhm. terminar, Ah, voy a decir, bueno, yo saludo desde la Ciudad de México y ustedes. so Leslie is in Mexico City. So Mhm. I'm Luis. I'm from Mexico, but I live in London. And then Oh, you live in London. yeah, yeah. Okay. Go see. Mhm. And then where are you now, Sue? Now in Korea. Yeah, Y which part? puede decir, bueno, puede despedir Jeju también en Island. coreano y decir Hmm? de dónde es en coreano. Can you tell us where are you from in Korean? Like where, like in your language, please? Where I live now. Yes, like I'm Sue and I'm from, but in your language. Jeju-do. 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 I live in Jeju-do. Bueno, She lives in Jeju-do. Yeah. Thank you so much. Well, we are finished. It's gonna close this soon. So Okay, Leslie, okay. muchas Bye. gracias. Thank you. bye. Bye. Bye, prima. Bye, primo. Bye. Bye.